Muy bien, todos bienvenidos, Dios les bendiga. Si alguien viene hoy por primera vez a este sitio, es para nosotros como iglesia de mucha alegría que haya sacado este tiempo para venir y acompañarnos en esta reunión. Hoy vamos a concluir nuestra serie de predicaciones a la que hemos llamado durante un mes y unos días más con el nombre Liberados. Y ha sido la oportunidad para exponerles todo lo concerniente a la vida de Moisés y cómo el libro del Éxodo en sus primeros capítulos narra ese proceso de vida y nos lleva a conocer, a entender mejor cómo es que Moisés se convirtió en el libertador de Israel, sabiendo que fue Dios quien proveyó todas las cosas necesarias para que eso ocurriera. Entonces, ¿en dónde nos quedó Moisés la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda eso? La primera semana hablamos de Moisés y su nacimiento. La siguiente semana hablamos de Moisés y cómo tiene que salir huyendo desde Egipto. La tercera semana hablamos de Moisés y su encuentro con la zarza. La cuarta semana, hace 8 días hablamos de las plagas. ¿Cuántas plagas son? 10. ¿Cuántas narramos la semana pasada? 9. ¿Cuál nos faltó? La 10ª, que se llama o se refiere a la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Cómo estaba el país en la 9ª plaga? ¿Cómo estaba? Destruido. Entonces vamos a hacer hoy el enlace con la 10ª plaga. Ahora su Biblia en Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 7. Éxodo 11, 4 al 7. Éxodo 11, 4, 7. Entonces, hay una situación en el país de mucho dolor. Vino plaga tras plaga, muerte tras muerte tras muerte. ¿Ustedes recuerdan las plagas? La primera fue la del agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, el ganado muerto, el granizo, la langosta, me faltan la oscuridad y me falta uno más, las moscas. Era tan traumática la situación que dice la Biblia que Dios dijo: manden langostas, que lo que dejó el granizo se lo coman a las langostas. O sea, como quien dice, quedó destruido el país. Uno diría, oiga, a la cuarta, quinta plaga uno reacciona, ¿sí o no? A la cuarta o quinta plaga uno dice, ya, parémosla ahí. O sea, está claro que Dios va a acabar con esto. Uno reacciona. Así somos todos. No reaccionamos. Y nos damos golpe tras golpe tras golpe y seguimos insistiendo. Algunos aprenden rápido, pero otros somos demorados para aprender. Demorados. Y había algo ahí, era que ¿quién endurecía el corazón del faraón? Dios. Más duro todavía, porque ni siquiera era totalmente la iniciativa de faraón, sino que Dios lo movía a eso. Porque recuerden que había dos intenciones con las plagas. Una intención era que Dios le estaba probando al pueblo de Israel que iba a estar con ellos. Israel no conocía el desierto. Moisés sí, pero el pueblo no lo conocía. ¿Dónde nacieron ellos? En Egipto, no conocían el desierto. Entonces Dios les mostró con poder lo que era capaz de hacer para que Israel saliera. Pero también aprovechó esa salida para castigar al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto era un pueblo muy idólatra. Entonces Dios dijo: voy a hacer dos cosas aquí, les demuestro mi poder a Israel y a los de Egipto los voy a castigar. Y fue una situación provocada por Dios en respuesta o como fruto, como resultado del grado de pecaminosidad de Egipto. Ahí vamos, en esta historia tan bonita de Moisés y de la salida del pueblo de Dios para liberarlo por fin de la esclavitud de Egipto. Capítulo 11, versículo 4
al 7. La Biblia dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá, ¿cuántos? Todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Estos versículos describen uno de los hechos más dolorosos de la Biblia. Hubo muchos. El diluvio fue un acto sin comparación. Las plagas todas fueron caóticas, pero este 10º significaba matar a todos los primogénitos. Por la mañana levantó el egipcio diciendo: mi hijo murió, y por ahí le contestaban: el mío también, y el mío también. Cientos de miles de muertos ese día. ¿A qué hora murieron? A la medianoche. El ángel de Jehová, Dios mismo, entró y mató al primogénito. No solamente de los humanos, de los animales también, de los egipcios, pero los primogénitos de los israelitas no murieron. Ni los primogénitos de los animales de los israelitas tampoco. ¿Cómo hizo Dios para castigar a un pueblo y al otro no? Pues resulta que lo hizo con todas las plagas. Las plagas no afectaron a Israel. ¿Cómo hizo Dios? Dios es poderoso para hacerlo. En este caso, hizo un ejercicio hermoso, y fue que los israelitas tenían que matar un animalito, poner la sangre del animal en la puerta de la casa, y cuando Dios llegara hasta ahí, no entraba. Pasaba a la siguiente casa buscando solamente los hijos de los egipcios. Dele la vuelta a su material y mire la portada del material. ¿Sí ven la portada? ¿Qué encuentran allí? ¿No todos lo tienen? Una puertica con sangre, ¿cierto? Representa lo que estamos hablando en este momento. Entonces los israelitas fueron librados. Pregunta: ¿era que Dios no sabía dónde vivía la israelita y el egipcio sí? ¿Era que Dios no sabía? ¿Tocaba marcarle la puerta? No, Dios tiene el poder para identificar quién era y quién no era. ¿Por qué si lo hizo con la plaga de la oscuridad? La Biblia dice que todos los egipcios durante 3 días no se pudieron ver el uno al otro porque no tenían luz. En cambio, en la casa de los israelitas sí había luz. O sea, solo le bajaron los tacos a los egipcios y los otros sí tenían. Así era. ¿Cómo funcionó el tema? No sé, pero pasó, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. En este caso, Dios tiene todo el poder para haber identificado previamente las casas y no entrar donde no correspondía, pero pidió una señal. Y ahí fue donde el israelita tuvo que poner también de su parte, y vamos a ampliarlo en este día. ¿Qué señal fue? Poner sangre. Es que la sangre de los corderos en la Biblia tiene varias referencias, y por ahí leyendo encontramos una situación bonita con respecto a los corderos hoy en día. Resulta que los pastores de ovejas tienen un ejercicio titánico a la hora de buscar que una oveja, una mamá, adopte a un cordero que no sea el suyo. ¿Por qué tienen que adoptar corderos? Porque resulta que las mamás mueren cuando paren a su hijo por temas de clima o porque una fiera las mata o una enfermedad. Miren el cordero, miren cómo es un corderito y se queda huérfano, por favor, sin mamá. Y ahora hay que ponerle una mamá, porque sin su mamá, sin sus calostros,
sin su leche el cordero muere. No hay opción para él. Entonces le buscan una mamá dentro de la manada, ¿sí? Y le ponen quien lo adopte. Pero para que lo adopte hay que hacer toda una serie de cosas. Por ejemplo, algunos le quitan el cuero, la piel al cordero muerto y se lo ponen al corderito vivo para que la mamá huela a su hijo en la piel del corderito que ahora busca ser adoptado. Yo encontré en YouTube un video, no lo traje hoy, un video, literalmente es como vestir un bebé. Le cosen la piel al que murió y le hacen una especie como de saco, y ahí meten las paticas, las manitos de la oveja que está viva, del corderito, y ahí lo ponen y lo acercan a la mamá, y la mamá lo huele y lo deja alimentar, y a partir de ahí lo adopta. Todo un proceso. Algunos pastores toman sangre del cordero muerto y se la ponen encima al cordero. Cuando le ponen esas pieles, les ponen sangre, para que la mamá oveja huela la sangre de su hijo en ese cordero y también lo adopte más fácil. Todo un proceso sorprendente. Y ahí aparece la ovejita ya con sus hijos, porque a veces tienen varios hijos, y se salvó, porque encontró quien lo adoptara. Pues bien, en esta escena bíblica se narra justamente la muerte de corderos para que la sangre sirviera para salvar a una familia, al primogénito de esa familia. Y es que la Biblia narra repetidamente ese momento en que los corderos eran protagónicos con su sangre, porque fue como Dios estableció los rituales, las ceremonias para expiación de pecados y como adoración. No olviden que a Jesús se le conoce como el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús se le conoce como el cordero. Entonces mataban cientos de miles de corderos para adoración a Dios, para perdón de pecados, desde el tiempo de Moisés, pasando por los jueces, los profetas, los sacerdotes, el sacerdocio de Israel. Pero cuando aparece Jesús hace un solo sacrificio, Él muere, y ese sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Y a partir de Jesús, ¿necesitamos más sacrificios? No, por eso no matamos corderos, por eso no matamos ovejitas, porque ya Él fue suficiente para perdón de pecados. La idea central de esta enseñanza, ahí está en su material: Dios nos libera de las consecuencias del pecado por medio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Liberó a Israel de la muerte de los primogénitos por medio de la sangre de los corderitos que mataron para salvar esto. Le voy a leer en la Biblia tal cosa. Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23, y le voy a guiar en otros versículos. Léalo por favor conmigo para que pueda, por un lado, seguir la enseñanza, y por otro, pueda corroborar que lo que le estoy diciendo está en la Biblia tal cual. Y dirás a Faraón, 4:22, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Murió el hijo del faraón? Sí, murió. Y morirá, capítulo 11, versículos 5 al 6, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Todos morirían, todos absolutamente, no importaba que fuera el hijo del faraón o el hijo de la sierva más sencilla, todos morirían. Ahora, que se le muera el hijo, el primogénito al faraón, ¿era un problema? Claro, porque ahora ¿quién lo iba a suceder en el trono? Era un problema mayúsculo. No sé si tenía más hijos, pero ¿qué estaba esperando el primogénito? Un día heredar el trono, y ahora murió. Tremendo.
Versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, escúchelo, cual nunca hubo ni jamás, o sea que esto fue peor que la plaga de ranas, de moscas, de úlceras, de granizo, de langosta, fue peor. Y no ha acontecido algo tan grave como la muerte de estos primogénitos. Es que es muy delicado perder a un hijo. Los que aquí han perdido un hijo, una hija, o algún familiar así cercano, el esposo o la esposa, dimensionan más o menos lo que pasó ese día. Capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche, porque Dios es puntual, dijo que a medianoche, ¿y a qué hora llegó? A medianoche. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Pasó o no pasó? Tal cual. Imagínense la situación de esa gente gritando porque se murió su hijo. Y era que en aquel entonces el primogénito era el primogénito, el primero. Para estas culturas, el primer hijo, en especial si era varón, tenía una incidencia especial durante todo el transcurso de la vida de esa familia. Era contado como la autoridad sobre sus hermanos, era contado como el heredero del papá directo, era contado como el responsable de la familia si el papá faltaba. Hoy en día es más tranquilo el tema, ¿no? No hay tanto protagonismo, puede ser él u otro hijo, pero en ese momento era el más importante, y Dios le quitó a todos los egipcios su primogénito, seres humanos y animales. Es que, letra A, escriba por favor, todos enfrentaremos el juicio de Dios. En esta ocasión le correspondió a los egipcios, mientras los israelitas fueron protegidos. Pero nosotros, todos, enfrentaremos también el juicio de Dios. Es que algunos consideran me faltó algo. El primer punto, Dios nos advierte del juicio venidero. Gracias, fue que leí el texto primero. Dios nos advierte del juicio venidero. Letra A, todos enfrentaremos el juicio de Dios. Es que llega el momento donde algunos creen que es una historia de ficción, que daremos cuentas, que es el invento de la religión, ¿cierto? Ah, no, eso es que alguien escribió la Biblia y se le dio por escribir que un día daremos cuentas a Dios y estamos en un juicio, y se supone que eso va a pasar. Puede que ocurra, hermano. La Biblia deja ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis la realidad de que todos daremos cuentas a Dios, y que nosotros tendremos que enfrentar el juicio de Dios si no estamos amparados por su misericordia. Entonces, el primer punto es, Dios nos advierte del juicio venidero. Y letra A, todos enfrentaremos el juicio de Dios. Egipto enfrentó el juicio de Dios. Egipto enfrentó la realidad de su pecado, porque ese pecado lo alcanzó en sus consecuencias, y pagó, y sufrió el dolor de todo lo que hizo. Dice que nunca hubo ni nunca habrá un dolor tan grande en un país, por lo menos en Egipto, como el que hubo ese día. Y venían de enfrentar 9 plagas, y sin embargo esta fue mayor todavía. El dolor era gigantesco. Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículos 16 al 20, y quiero decirles que nos encanta el versículo 16. Algunos se lo saben de memoria, y es fabuloso. Y los siguientes versículos, leámoslos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fabuloso, qué promesa tan hermosa. ¿Cuál es la promesa ahí? Que el que cree en Jesús no se pierde. Es una promesa, es una promesa. Pero sigamos leyendo, 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está, el 18 lo aclara. El que en él cree no es condenado. Fabuloso, qué promesa hermosa. Pero otra promesa, pero el que no cree, y note que no dice será condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estamos en el 19. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oye, hermano, usted puede percibir en esta lectura cómo se describe el estado, la condición de una persona que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la condición de una persona que no tiene a Cristo? Está en condenación. No puede decir, es que no tiene a Cristo, no ha creído en Dios, no camina con Dios, un día será condenado. No. El estado de una persona, la condición de una persona que no cree en Dios indica que ya está condenado. Así nacimos todos, en estado, en condición de condenación. ¿Cómo así? ¿Puede acaso un niño entonces cuando nace ya nacer en esa condición? Claro, la Biblia enseña que todos los que nacemos desde Adán para acá, ¿eso cuándo es? Toda la humanidad nace en esa condición de condenación. ¿En qué consiste la salvación? En que cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesús como tu Salvador, Dios te saca de ese estado de condenación, de esa condición, y te pone en un estado, en una condición de salvación. Por eso es que la Biblia dice que nos pasa de muerte a vida. Por eso es que la Biblia dice que en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos hijos de Dios. No, pastor, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Los únicos que son hijos de Dios son los que han hecho a Jesús como Salvador y viven para Él. Todos los demás somos creados por Dios, criaturas creadas por Dios. Hijos de Dios no. Entonces ahora que somos hijos por adopción, volviendo a la historia del cordero que le pone la sangre, por adopción vivimos de acuerdo a ese rol precioso de ser hijos de Dios. Ahora caminamos con Dios y eso nos hace evidenciar que le conocemos, que le amamos. Pero la gente insiste en creer en que pueden vivir de cualquier manera y que Dios es de juego, la vida cristiana es un juego y entonces no pasa nada y como no me ha ocurrido ninguna consecuencia, entonces puedo seguir así. Eso decían los egipcios. Eran el imperio del momento. Tenían el control de todo lo que existía. Egipto dominaba el mundo de la época. Tenían poder, tenían ejército, tenían esclavos, tenían autoridad. Pero un día llegó la consecuencia de su pecado. Estar alejado de Dios es sinónimo de que un día vendrá el juicio. Estar alejado de Dios es sinónimo de que un día vendrán los resultados, las consecuencias del pecado. Y no habrá esperanza, no habrá solución, no hay nada que humanamente podamos hacer para detenerlo. Como no nos ha pasado nada, algunos dirán, pues así va a seguir esto. No, la vida puede dar giros de un momento a otro y Dios con su poder puede cambiar todas las circunstancias, para bien o para mal, porque Él es Dios, porque Él tiene el control, tiene todo el poder para hacerlo. Miren, hermanos, letra B. La sentencia ya está anunciada. La sentencia ya está anunciada. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Me encanta cómo la palabra aquí, Pablo califica, define una característica del juicio de Dios. ¿Cuál es? Que es justo.
Voy a decirles, el juicio contra los egipcios fue justo. Las consecuencias del pecado sobre la humanidad, escúchelo, son justas. Dejemos de calificar como injusto que aquel haya muerto, o que aquel haya enfermado, o que ese pueblo haya recibido un desastre natural. Es que es injusto ese incendio, es injusto ese accidente, es injusto esa hambruna, es injusta esa guerra. No es injusta. Duele, entristece. No puedes estar en uno de los bandos. Ah, no, yo estoy con este, no, yo estoy con aquel, porque no, en una guerra no puedes estar con nadie. Tenga razón quien tenga la razón, es una guerra, no puedes estar de parte de nadie. ¿Qué nos corresponde? Orar por paz, orar por reconciliación, orar porque Dios intervenga. Esa debe ser nuestra oración. Pero nunca señalemos eso como injusto, porque es estrictamente el resultado del pecado de la humanidad. La paga del pecado es la muerte. Es más, ni enfermedades. Es más, ni guerras. Es más, ni hambrunas. La paga del pecado es la muerte. Entonces, todo eso que pasa, que duele, podría ser mucho peor como consecuencia del pecado, pero Dios en su misericordia actúa como actúa para que nosotros reaccionemos. ¿O usted cree que pasamos por algunas situaciones difíciles de gratis, por capricho? Se salió de las manos. No, es Dios al control de todas, absolutamente todas las cosas, conduciéndonos a Él, llevándonos al propósito de su voluntad. Versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículos 8 y 9, en llama de fuego, para dar retribución, escuche, a los que no conocieron a Dios. Llama de fuego. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, esta gente que no obedece al evangelio, que no conocen a Dios, sufrirán, versículo 9, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy usted se hace más responsable de esto que le estoy diciendo. No puede decir, yo no sabía. Se lo estoy leyendo a la luz de lo que dice la Biblia en un versículo que en su contexto va dirigido a la iglesia. Hoy aplica para nosotros. La persona que no cree en el evangelio, que no obedece al evangelio, que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, sufrirá eterna perdición y será excluido de la presencia de Dios y de su gloria y de su poder. En algunos lugares no predican esto. No, hay que predicar las cosas buenas del evangelio, la prosperidad de ser cristiano, las alegrías, las bendiciones de conocer a Dios. Sí, claro, eso se puede predicar, eso se debe predicar, pero se debe hacer el balance predicando de las cosas contrarias de lo que pasa cuando no se cree en el evangelio, cuando no se habla del evangelio. También hay que explicar las consecuencias del pecado y decir las cosas como son desde este lugar. Es sinónimo de expresar ese amor de Dios, ese poder de Dios, pero también el juicio de Dios y el castigo de Dios para aquellos que no creen en el Señor. Pecar trae como consecuencia una separación definitiva de Dios. Pecar implica acarrear sobre sí todas las consecuencias del pecado. Pecar implica que si insistes en ello, habrá resultados, fruto de esa maldad. Ahora, ¿cómo hacemos para ser librados de esa consecuencia del pecado? Porque ¿hay aquí pecadores? Todos lo somos. Todos lo somos. O sea, por pecado no lo hagamos, que aquí lo tenemos, se le tiene. Esa es nuestra condición de pecado. De pecado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Dios proveyó una forma para salvarnos de la consecuencia de ese pecado. Segundo punto, Dios provee un medio de salvación.
pudiendo Dios librar a Israel de la plaga de la muerte de los primogénitos sin tener que hacer nada a los israelitas, como lo hizo con otras plagas, Dios puso al israelita a hacer un ejercicio: matar a un cordero y poner la sangre en las puertas. Leámoslo, versículo 7, 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¡Qué bendición, hermano! Dios hace diferencia entre los que no conocen a Dios y quienes lo conocen, entre los que no son sus hijos y los que son sus hijos. Que si no fuera así, ¿qué esperanza tendríamos? Capítulo 12, versículo 3, 5 y 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. ¿Cualquier cordero? No. Tenía características. El animal, versículo 5, será sin defecto. Matemos al cojo, matemos al tuerto, matemos al flaco, al que tiene gusanos, ¿cierto? Que se va a morir en todo caso, pues matemos. No, tenía que ser un animal sin defecto. ¿Masculino o femenino? Macho. Así lo estableció Dios. Edad, 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, o puede ser un cabrito, de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera pintado la fachada de esa casa, hermano. Ahí, ¿qué tocaba montar? La puerta. ¿Para qué lo hacían? Para salvar a su primogénito. Oiga, hermano, ¿qué haría usted por salvar la vida de su hijo o de su hija? ¿Matarían cordero? Los que fueran. ¿Sí o no? Por salvar a nuestro hijo o a nuestra hija. Repito, bien podría Dios haberlo hecho sin necesidad del cordero, pero Dios definió que el pueblo de Israel hiciera el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me imagino a los israelitas pintando la puerta con sangre. Imagínense la escena. Más, papá, otro poquito. Aquí, pintando. Y pasaban los egipcios. ¿Y estos qué? Se enloquecieron ahora, echándole sangre a la casa. Era ridículo. Era extraño pintar las puertas con sangre. Ah, no, pues ahora los fanáticos, los místicos, los religiosos se burlaban de ellos. No le extrañe que se burlen de usted por querer caminar con Dios. Lo van a tildar de religioso por venirse a la iglesia un domingo cuando podría estar en su casa, descansando, viendo Netflix, haciendo aseo. Mañana es festivo, entonces vamos a viajar. Señorita, jovencito, no se extrañe que se burlen de usted en el colegio, en la universidad, donde trabaja, en la calle, sus amigos, en sus redes sociales, por hacer algo aparentemente ridículo. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Ay, pobrecito, ¿a usted cómo le toca, no? Usted, lo tienen embrutecido. ¿Cómo los manipulan? Para muchos es religioso, es místico, es fanático, es una acción extraña, arcaica, dañina, por fuera de lo correcto, poco moderna, anticuada, todo lo que quiera decir ahí. Para muchos es esto que están aquí hoy con este calor, con esta situación, metidos aquí cuando podría estar en mi casa o en mi trabajo o en esto. Aquí estamos. Para el israelita
mejor, para el egipcio lo que estaba haciendo el israelita era algo extraño, anormal, cargado de una fe seguramente para ellos fanática. ¿Qué está haciendo? Leyendo la Biblia. Usted lee la Biblia, se va a volver loco. El que lee la Biblia mucho se vuelve loco. Eso decía. ¿Para dónde va? No, es que tenemos reunión en la iglesia. Y algunos se vienen a pie, se mojan. Tal vez les cae un fuerte sol. Y aquí están en la iglesia. Algunos madrugan un domingo. Ustedes llegaron a las 11. Pero aquí hubo un servicio a las 8:30 de la mañana. Y para que a las 8:30 de la mañana hubiera un servicio, hubo gente desde las 7:30. Aquí hoy, abriendo, organizando, primer servicio, así fue en Acacias, segundo servicio, aquí estamos. Y ustedes se van ahorita, la mayoría, y nosotros nos quedamos en otra reunión que tenemos. Y eso va a quedarnos y trabajar otro rato. ¿Y cuánto cuesta un dominical? ¿Cuánto pagan? Aquí nada. Se hace de manera voluntaria. Eso es una locura para algunos. Eso es que le tienen lavado el cerebro a usted por allá. ¿Cuánto le pagan? A ver, ¿cuánto le pagan? ¿Quién le dice eso? Hasta la familia. Los amigos, bueno, entre comillas amigos. Entre comillas amigos. Los cercanos. Pero es que había una razón. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Donde había sangre, no había muerte de primogénitos. No había muerte. Pregunta. Cuando uno piensa un poquito cuando uno hace cuentas raras, pregunta. Si un egipcio hubiera pintado su puerta con sangre de un cordero, ¿se hubiera salvado al primogénito? ¿Nunca se lo ha preguntado? Hoy se lo pregunto. Escucha la pregunta. Si un egipcio hubiera escuchado la historia, hubiera cogido la sangre de algún cordero, hubiera pintado la esa, ¿hubiera salvado a su hijo? Noten lo bonito de esto. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No. Porque la promesa era para el israelita. No, pastor, todas las promesas son para todos nosotros. No. Y algunos están en la Biblia creyendo que todo lo que leen de promesas son para ellos. No. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Reclamo esa promesa. Pues no fue para usted. Esa promesa fue para un carcelero, se la dio un apóstol y se cumplió ahí mismo y terminó la promesa y no más. No es para usted. Ahora, ¿Dios puede salvar a toda mi familia? ¿Oramos para que Dios salve a toda nuestra familia? Sí, pero Dios no está obligado a hacerlo porque no lo ha prometido a nosotros. No nos lo ha prometido. Entonces no todas las promesas son para usted. Cambio la pregunta. Ahorita van a contestar con más temor. Ya nos cuidamos. Si un israelita no hubiera pintado la puerta con sangre, ¿se hubiera salvado su primogénito porque era una promesa para los israelitas? Ahí están más tranquilos. Pues no, porque desobedeció. ¿Pueden ustedes ir calculando lo importante que era la sangre del cordero? Es exactamente lo que ocurre con nosotros hoy en día. Letra A, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, mayúscula, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Saben qué es lo hermoso? ¿Cuántas familias eran amparadas por cada cordero que moría ese día? Una familia.
O sea, un corderito, la sangre de un cordero alcanzaba para esta familia de la casa. Pare de contar. Pero cuando Jesús muere y es sacrificio por los pecados en la cruz del Calvario, murió por los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Jesús murió por el pecado de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y todos ellos. Jesús murió por los pecados de la gente de ahí de la época y murió por nuestros pecados hoy. Y murió por los pecados de la humanidad que venga aquí para adelante. Y murió por su pecado, por el mío, el que cometimos hace unos años, el que podemos estar cometiendo hoy y el que cometamos próximamente. Ah, ok, pastor, entonces hagamos lo que queramos, porque como ya Jesucristo lo hizo, eso aplica para los que son hijos de Dios y caminan con Él, viven para Él. Porque si usted conoció de Dios y cree que conoció a Jesucristo, pero su vida no ha entrado en un proceso de santificación, de transformación, le tengo una noticia: usted no ha conocido a Dios. Sabe de Él, pero una cosa es saber de Él, otra cosa es tenerlo a Él. Una cosa es tener información aquí, otra cosa es vivir esa información, interiorizarla, aplicarla. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente sigamos fallando porque somos seres humanos, pero ahora tenemos la certeza de que la sangre ha sido aplicada en la puerta de nuestra casa. Espero entienda que lo digo en sentido figurado. La salvación ha llegado a nuestra casa. Hermoso esto. ¿Saben por qué? Porque se hace evidente lo que la Biblia dice. B, letra B. Jesús nos reemplaza en el castigo justo de Dios. Nos reemplaza. ¿Quiénes debían estar en la cruz? Nosotros. ¿Quiénes debimos haber sido torturados, golpeados, coronados con espinas? Nosotros. Pero el que llevó todo ese sufrimiento fue nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice claramente que Dios cargó sobre Él todo nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros, no pecador. Algunos predicadores dicen, Él se volvió, o sea, Él se hizo borracho, Él se hizo inmoral, Él se hizo asesino. No, Él pagó por nuestro asesinato, por la borrachera, por la inmoralidad de todos nosotros, pero nunca pecó. Y Él recibió la consecuencia de todo ese pecado. Les leo, 1 Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Hermoso esto. Mire, hermano, el problema de muchos de nosotros es que como no entendemos estas cosas, seguimos pensando en el pecado que cometimos hace 30 años, hace 20 años, hace 3 meses, sin entender que en Cristo hemos sido perdonados. Dios puso a Jesús a que nos reemplazara. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a la cruz y derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Aquí mataron a un corderito, vinieron a pagar los pobres corderos, a todos los corderos los mataron y untaron de sangre las puertas. Desde ahí, entonces se celebra la Pascua. Por eso fue que la semana pasada tomamos la cena del Señor, porque fue en una Pascua donde Él compartió la última cena con sus apóstoles, sus discípulos, y nos dejó ese mismo mandato. Ahora, nace un problema, la mala interpretación que hacemos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder, escúcheme esto, incalculable. Que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, pueda perdonar los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que nazca, y que pueda limpiar a todo ser humano y volverlo un hijo de Dios, es porque tiene que ser muy poderosa. Pero la sangre de Jesús no es para ungir carros.
Yo cubro mi carro con la sangre de Cristo y mi carro no se accidenta. Casi me caigo, me fui de espaldas, pero yo dije sangre de Cristo y ya no me caí. No aplica, no es para eso. Mamá, que es que tengo miedo de dormir porque se fue la luz y está tronando, está muy oscuro. Eso cúbrase con la sangre de Cristo que ahí no pasa nada. No es para eso. No es para eso. Monté mi negocio de empanadas, necesito que crezca, voy a ungirlo con la sangre. No es para ungir negocios de empanadas, ni almacenes, no. No. Uy, pastor, ¿y entonces cómo? O sea que no se puede orar por todo eso. Sí, la Biblia habla de que Dios te protege, te cuida, Él cuida tus cosas, Él te ayuda con tu vehículo, tu moto, tu cicla, tu carro, y te protege. ¿Quién sabe de cuántos accidentes Dios nos ha librado por su amor y misericordia? Él nos cuida y bendice nuestros negocios, nuestra salida, nuestra entrada, nuestra casa. Si tenemos miedo en la oscuridad, pues ahí está Dios con nosotros, porque prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios quiere mandar ángeles para protegernos, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer. La Biblia dice que hay ángeles que Dios envía para bendición de su pueblo. Lo que sí no dice por ningún lado es que yo puedo mandar ángeles. Pongo ángeles cuidando la casa, uno al norte, uno al sur. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. ¿A quién oramos? Al Padre, en el nombre de Jesús. Ya si Dios quiere mandar a San Rafael, San Miguel, a San Ariel, el que mande. Que si Él quiere venir Él mismo, que si quiere venir el ángel de Jehová, que si quiere venir Jesús, Él lo hará. Él lo hará. Lo que estoy diciendo con esto es que tenemos que dejar tanta novela, tanta película que nos inventamos con estos asuntos y quitarles tanta ficción y ser bíblicos en lo que entendemos, en lo que sabemos de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que la sangre de Cristo cubre del pecado, libra del pecado, causa el perdón del pecado. ¿Quién perdona? ¿La sangre? No. La sangre es aplicada, ¿y quién es el que perdona? Dios, el Padre. ¿Cuál sangre? La sangre de el Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, último punto, Dios es soberano sobre la salvación. Dios es soberano sobre la salvación. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, esto lo explica fabuloso. El Señor no te dio su amor, amigo, amiga, hermano, hermana, familia, no nos eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Eso se lo dijo Israel, para aquellos israelitas que creen que fue que se lo ganaron. No, Dios los eligió. ¿Pero por qué los eligió? Versículo 8, fue sencillamente porque el Señor te ama. ¿Por qué crees que Dios te eligió? Porque Dios te ama. Y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué estás aquí esta mañana? Vengas hoy por primera vez, o vengas hace un año, o vengas hace 3 años con nosotros. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios nos amó. Porque Dios nos ama. Porque Dios tuvo misericordia. Regálame el título de la enseñanza, por favor, Santi. ¿Cuál es el título de nuestra enseñanza hoy? Liberados por... Fue su misericordia, fue su bondad, fue su determinación. ¿No lo ganamos? No. ¿Lo impresionamos? Menos. ¿Como que no lo merecemos? De ninguna manera. A Él le plació salvarnos, fue su voluntad. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Oiga, Pablo tan bonito, el puro afecto de su voluntad. En un castizo colombiano sería, según le dio la buena voluntad. A Él le plació así. Ese corderito que mostramos al comienzo, que es adoptado por la oveja, el pastor
lo busca, lo toma, si lo deja solo se muere, entonces le pone una mamá. El pastor decidió hacer eso y busca la estrategia para que la mamá oveja lo adopte. Literalmente Dios hace eso con nosotros, nos busca y nos adopta por medio de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero, y ahora somos sus hijos. No hay nada más que podamos hacer. Tiene que ver con su misericordia, tiene que ver con su bondad. Estamos en este lugar, producto de eso, del amor de Dios por nosotros. Póngase, por favor, en pie, es tan amable. Por un momento piense en ese judío, en ese israelita, pintando la puerta de su casa. Pensando, mientras la estaba pintando, voy a salvar a mi hijo. Estoy obedeciendo a Dios. Cierra por favor tus ojos y piensa por un momento en cómo ellos hicieron exactamente lo que debían hacer en obediencia a Dios y alcanzaron misericordia, se salvaron. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en Dios? Haz lo que tienes que hacer. La palabra dice que el que no cree en el Evangelio será condenado. El que no cree en Jesús estará eternamente separado de Dios. Necesitas creer en Jesús como tu Salvador. Necesitas amar a Dios, como la Biblia dice, por encima de todas las cosas. Y además, si ya lo conoces, si sabes que el Señor te ha llamado a salvación, necesitas poner en orden en tu vida aquellas cosas que no están en orden. Y aquí cada uno sabrá cuáles son. Yo sé cuáles son las mías. Usted sabrá cuáles son las suyas. Pero es necesario alinearnos con esa preciosa voluntad de Dios para que nuestra vida sea lo que debe ser. Quiero invitarte a orar conmigo, por favor, un momento. Padre eterno, aquí estamos, necesitados de tu ayuda, de tu bendición, de tu amor, de tu gracia. Realmente necesitados. Así como dice el Salmo, que el siervo brama por las aguas. Literalmente hoy estamos aquí reconociendo que tenemos necesidad de ti. De consolidar en nosotros con firmeza la verdad de que la sangre del Cordero ha sido aplicada a nuestra vida para salvación, para vida eterna. Anhelamos de ti, anhelamos de tu ayuda para poder continuar nuestro proceso, para caminar contigo. Y si hoy alguien viene por primera vez a este sitio, y si alguien aquí no ha tenido esa experiencia, te pido por favor, le ayudes a dar ese paso de fe que implique que crea en Jesús como Salvador, que crea en Dios como Redentor, que crea en Dios como quien le puede ayudar, quien le puede sostener. Si hoy alguien está en este sitio por primera vez, por favor, si quiere, repita conmigo las siguientes palabras. Diga: Señor Jesús, hoy te hago mi Salvador, mi Redentor. Te acepto en mi corazón y creo firmemente en que tu sangre derramada me alcanza en esta hora para perdón de mis pecados. Hoy me hago hijo de Dios y confío en la eternidad que has prometido para tus hijos, Señor. Amén.